¿Qué onda a todos? Bienvenidos a otro episodio de este canal. Hoy vamos a estar hablando sobre redes neuronales recurrentes. Este es un tipo de red neuronal la cual nos va a permitir hacer procesamiento de datos que tienen naturaleza secuencial, es decir, datos en los cuales el orden importa bastante. Un ejemplo puede ser un programa que clasifica videos, ¿no? No importa qué información tenemos en un cuadro, sino importa el contexto de ese cuadro en relación a todo lo que procesó antes. También está predicciones de series de tiempo, como por ejemplo el clima. Pues obviamente la predicción del día de mañana depende mucho de cómo ha estado el clima en días anteriores. También para procesamiento de audio. Y uno de los casos más utilizados es para procesamiento del lenguaje natural. Es decir, el lenguaje que hablamos los humanos, procesamiento de texto en general, pues es sumamente secuencial. El orden en el que decimos una oración es crucial para dar a entender nuestra idea y también depende del orden de las palabras o del contexto. Una palabra puede tener dos significados completamente distintos. Ahora, para entender esto un poco mejor, imaginemos el siguiente problema. Queremos hacer un programa al cual nosotros le vamos a dar una frase incompleta y nos va a predecir la última palabra de esta frase. Imaginemos que le damos la frase Alejandro Puig debería de publicar más y nos va a predecir videos. Imaginemos que vamos a solucionar el problema con una red neuronal normal, ¿no? Por así decirlo. El número de entradas que vamos a tener va a ser el número de palabras que tenemos en la frase. Entonces, si tenemos una frase de 15 palabras, pues bueno, vamos a tener una red neuronal de 15 entradas. Y vamos a tener una salida, la cual va a ser la palabra que nos va a predecir. Esto, los dos problemas que tiene, una es el número fijo de entradas y de salidas. Ahorita podríamos decir, ok, va a tener 5 entradas, pero si queremos darle una oración que tiene 10 palabras, tenemos ahí un problema. Algo que podríamos hacer para darle la vuelta a este problema sería simplemente hacer una red neuronal con 1000 entradas y decir, ok, si yo le voy a dar una oración de 5 palabras, entonces las primeras 5 entradas sí van a tener dato y el resto van a estar en ceros. Pero no es nada eficiente este acercamiento. Y el segundo problema que también tenemos con esta estructura es que no se están compartiendo los parámetros dentro de nuestra red neuronal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos manejando data secuencial, es muy importante tener el contexto, en este caso, de cada una de las palabras. ¿Qué palabras vinieron antes para poder darle el contexto a esa palabra en específico? Con una red neuronal no vamos a poder darle también este contexto, ¿no? Si la palabra Alejandro Puig está al inicio o al final de la oración, significa lo mismo, sin importar el orden. Pero si entrenamos una red neuronal normal y siempre nuestras frases empiezan con Alex Puig debería de bla bla bla, Alex Puig debería de bla bla bla, si le damos una frase la cual es deberían de publicarse más videos por parte de Alex Puig, pues bueno, como la palabra Alex Puig ahora está hasta el final, no la va a entender o no la va a contextualizar tan bien como si la pusiéramos al principio, ya que es así como se entrenó. Entonces, las redes neuronales recurrentes taclean estos dos problemas, permitiéndonos tener el número de entradas que queramos, el número de salidas que queramos y también compartimos parámetros para poder entender o darle un mayor contexto a cada una de las palabras en nuestra oración. Ahora, con la red neuronal recurrente, lo que vamos a estar haciendo es, vamos a tomar toda esta serie de datos y vamos a ir procesando uno por uno. En vez de procesar todos de jalón, vamos a irlo haciendo palabra por palabra. Si tenemos, digamos, un clasificador de coches, le damos un coche, genera una predicción y después le damos una camioneta y esta segunda predicción no tiene nada que ver con la predicción anterior. Entonces, las redes neuronales recurrentes añaden algo que se llama un estado oculto. El estado oculto es una especie de memoria, la cual le dice a nuestra red neuronal recurrente qué es lo que procesó antes del dato que va a procesar ahora. Y esto precisamente es lo que nos va a dar esta memoria y esta manera de contextualizar la información que estamos procesando. Así que imaginemos que tenemos la oración Alex Puig debería de estar publicando más videos.
La primera entrada a nuestra RNN, que es red neuronal recurrente, va a ser Alex Puig, asumamos que es una palabra. Ahorita nuestro estado oculto va a ser un vector de puros ceros porque todavía no tenemos memoria alguna. Entonces se van a unir nuestro estado oculto con nuestra entrada, se va a procesar en nuestra red neuronal. En este caso vamos a hablar de una función sigmoide y después para el siguiente paso, es decir, cuando vamos a procesar la palabra debería, se va a procesar la palabra debería junto con nuestro estado oculto. Nuestro estado oculto ya tiene información sobre la palabra que se procesó antes, que es Alex Puig. Y así sucesivamente hasta llegar a la palabra más. Cuando ya tenemos la palabra más, eso va a entrar a nuestra red neuronal recurrente. Nuestro estado oculto le va a decir a nuestra red neuronal que ya procesamos antes, Alex Puig debería de publicar más, porque esa es la entrada actual. Y ya con todo ese contexto vamos a tener la capacidad de generar una predicción y va a decirnos la red neuronal videos. Así es como funciona una red neuronal recurrente. Pero esto nos va a generar un nuevo problema, que es decir, con esta estructura nuestra red neuronal tiene una memoria de corto plazo. Es decir, las palabras que estamos procesando hasta el final van a tener más peso que las que estamos procesando al principio. En el caso de la oración que tenemos, lo que estaría pasando es que para predecir la palabra videos, la red neuronal va a estarle dando muchísimo más peso a las últimas palabras que procesó. Tal vez Alex Puig no le va a dar tanta importancia. Aquí, como vamos a solucionar este problema de la memoria a corto plazo, es con unas celdas llamadas LSTMs, por su nombre en inglés, Long Short Term Memory, que quiere decir memoria corta a largo plazo. Básicamente lo que hacen las LSTMs es, en nuestro esquema original que estamos hablando, únicamente se procesaba la entrada junto con el estado oculto y esto pasaba por una función sigmoide. Aquí lo que hacen las LSTMs es añaden más operaciones dentro de esta celda para saber qué información debe de olvidar, qué información debe de actualizar y cómo debe de modificar el estado oculto. Aquí lo que vamos a hacer es, primero vamos a tener una compuerta que se llama Forget Gate o la compuerta del olvido, la cual lo que va a hacer es, va a recibir nuestra entrada, el estado de celda, ahora las LSTMs tienen un estado de celda y nuestro estado oculto. Esta compuerta del olvido lo que va a hacer es decirle a nuestra celda LSTM qué información es la que debe de olvidar. Por ejemplo, en la frase Alejandro Puig debería de publicar más, probablemente la palabra de no es tan importante. Entonces es algo que vale la pena que olvidemos porque no nos ayuda a contextualizar mejor ninguna de las palabras, ¿no? Después se pasa la data por una compuerta que se llama la compuerta de entrada. La compuerta de entrada básicamente lo que hace es nos dice qué parámetros son los que vamos a estar actualizando en nuestro estado de celda, que es la celda de LSTM. Y por último vamos a tener una compuerta de salida. La compuerta de salida es con nuestro estado de celda que tenemos, que es propio de la LSTM, vamos a decir cuál es el siguiente estado oculto. Entonces todo esto está ocurriendo en vez de una función sigmoide, como vimos en el primer ejemplo, y lo que nos está ayudando es a que la memoria de nuestra red neuronal sea selectiva, que las cosas que no valen la pena las olvide, que actualice sobre la nueva información que está procesando, si vale la pena quedársela, cómo va a actualizarlo con la memoria que tiene de manera actual y cómo va a modificar el estado oculto para a la siguiente iteración decirle, oye, mira, has procesado estos datos y estos son los importantes para que puedas procesar de manera correcta la palabra que está llegando a ti en este tiempo. Ahora, como último punto, nada más quiero mencionar que hay distintas estructuras de una RNN. Pueden pensarlo RNN ya incluido con LSTM. Nuestras estructuras pueden ser uno a uno, que básicamente es una red neuronal
común y corriente, en la cual tenemos una entrada y tenemos una salida. También vamos a tener otra que es uno a muchos, en la cual vamos a tener una entrada y de esta entrada se van a generar varias salidas. Por ejemplo, si nosotros queremos generar texto, le podemos dar tal vez una entrada que es una palabra y nos va a generar una novela completa. Entonces es una entrada y vamos a tener varias salidas. También tenemos una que es varias entradas y una salida. Por ejemplo, para clasificación de videos se usa esto. Tenemos varias entradas, tenemos cada uno de los cuadros de nuestro video y solo vamos a tener una salida, que es la clasificación de ese video. Y por último tenemos muchos a muchos, en el cual vamos a tener varias entradas y varias salidas. Tenemos un muchos a muchos en el cual tenemos un número de entradas y después las salidas van a ser también varias, pero están desfasadas un poco. Entonces, un caso común en este esquema es traducción de texto. Pues bueno, vamos a traducir 15 palabras del español al inglés o al francés, a cualquier idioma. Entonces vamos a tener 15 entradas, pero probablemente cuando hagamos la traducción a otro idioma no vamos a tener 15 salidas. No equivale una palabra al español por una en francés. Probablemente la frase en español va a ser más larga o más corta que la frase en francés. Y la otra también es muchas entradas y muchas salidas, en las cuales por cada entrada hay una salida. Por ejemplo, en este caso hay algo que se llama extracción de entidades, en la cual leamos todo un texto y le decimos, queremos que nos encuentres los nombres dentro de este texto. Entonces, como se hace es, entra una palabra y te genera una clasificación para esa palabra. La primera palabra no es un nombre, entonces la clasificación es 0. La segunda palabra no es un nombre, entonces la clasificación es un 0. Pero la tercera palabra sí es un nombre, entonces la clasificación es 1, por así decirlo. Entonces, por cada entrada que vamos a tener una salida que le corresponde. Estas son las estructuras que vamos a tener dentro de nuestras redes neuronales. La estructura que vimos en el video fue varias entradas y una salida. Así que bueno, esa es como una visión muy general de qué es una RNN y cómo funcionan. Lo recomendable es no usar una RNN común y corriente, sino complementarla con las celdas, ya sean las GRUs o las LSTMs, ya que hacen nuestro modelo muchísimo más robusto. Así que eso sí es como casi obligatorio, por así decirlo. Y bueno, como siempre, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido y que ahora entiendan un poco más sobre qué son las redes neuronales recurrentes y cuándo se usan y cómo es que funcionan y las limitantes que pueden llegar a tener, pero cómo también nos pueden ayudar muchísimo versus las redes neuronales normales. También cualquier duda o comentario me la pueden dejar aquí en la sección de comentarios en YouTube o en mi cuenta de Twitter, que es @puigalex, y voy a intentarles contestar. No siempre puedo contestar todos los comentarios, pero intento contestar lo más posible. Y bueno, eso es todo por hoy. Si quieren ver más de esto en el futuro, denle clic en suscribir. Si les gustó el video, denle clic en el pulgar arriba. Así que eso es todo y muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.